¿Qué tal, mis estimados amigos? El día de hoy les saludo y les presento un nuevo video en el cual vamos a ver cómo podemos adaptar baterías de tu taladro, de tu esmeril, de tu herramienta inalámbrica a alguna otra herramienta que ya sea use baterías de otra marca o que no pueda ser compatible con alguna batería, como por ejemplo en estas tipo Makita. Yo uso mucho este tipo de baterías, ya que como lo veremos en otros videos posteriores y en videos que ya he subido al canal, las recupero. Estas baterías me las encuentro en los tianguis generalmente o en herramientas inalámbricas que ya están descompuestas. Ahorita les quiero presentar cómo podemos adaptar este tipo de baterías a este mini esmeril inalámbrico, que originalmente viene con un pack de baterías que son de 16 volts. Yo no cuento con ese tipo de baterías, pero sí tengo estas baterías de Makita que vamos a adaptar. Lo primero que vamos a hacer, lo que estamos viendo ahorita, es justamente el voltaje. Estas baterías trabajan aproximadamente entre 18 y 21 volts. Esta batería nos está dando 18.6 volts, ya está muy descargada, hay que ponerla a cargar, cosa que haré. Pero vamos a adaptarla a este mini esmeril que originalmente está pensado para que trabaje a 16 volts. Es muy importante que sepamos a qué voltaje trabaja el motor de nuestra herramienta que queramos adaptar. En este caso, este tipo de motores trabajan entre 12 y 24 volts, por lo cual no hay ningún problema de poner una batería que su máxima capacidad es de 21 volts. Es un procedimiento realmente muy fácil. Lo estoy haciendo con este adaptador que tengo, que he fabricado con tubo de PVC. Ya he fabricado varios y estoy próximo a subir el video de cómo hacerlo en el canal. Pero para fines prácticos, ahorita lo que vamos a ver es cómo podemos adaptar este case para la batería en cualquier tipo de herramienta, en este caso el mini esmeril. Y así poder utilizar prácticamente cualquier batería, Makita o tipo Makita en cualquier herramienta, que ya no contemos con las baterías originales porque a veces salen muy caras o porque no podemos conseguirlas, sin embargo que la herramienta esté funcionando, como es el caso que ahorita podemos ver que está funcionando correctamente el mini esmeril. Vamos a tratar de medir o de presentar para ver cómo podemos hacerlo. Yo estoy aquí tratando de que quede lo más justo para que también sea cómodo con la mano al momento de cortar. Presentamos alguna lámina o algo, pero veo que ahí está haciendo un pequeño tope la misma batería, entonces no me conviene tenerla así. Es bien importante que ustedes tengan en consideración esto al momento de adaptarla para que el momento de que sea el corte, la perforación o dependiendo del uso que le den a la herramienta, pues esta haga bien su función sin que les estorbe o sin que se esté cayendo la batería. Una vez que hayamos presentado en dónde va a ir el adaptador de la batería, hacemos una marca y procedemos con el corte. No nos olvidemos de quitar cualquier accesorio que tenga, en este caso el disco de corte. Si bien la herramienta no está trabajando ahorita al no tener corriente, pues si se nos cae, si golpeamos o doblamos, el disco se nos va a romper y así lo vamos a estropear. Vamos a quitar también los accesorios, como en este caso va a ser la guarda y el buje que tiene para que atore los discos. Vamos a aprovechar también para darle un pequeño mantenimiento, una limpieza, ya que este esmeril, como les vuelvo a repetir, yo me lo encontré en un tianguis, quién sabe qué han de haber cortado con él, porque se ve que tiene bastante suciedad, tiene como cera más o menos. Estoy ayudando de un imán, ya que las partes son metálicas y son unos tornillos muy pequeñitos también, entonces pues con el imán nos ayudamos a sostenerlos o que no se me vaya a perder. Para abrir va a ser pues muy fácil, nada más hay que quitar unos tornillos, pero antes de abrir vamos a proceder a cortar la parte que marcamos y que nos estorba para que asiente bien el adaptador de la batería. Cortamos rápidamente y una vez que esté hecho el corte y que ya esté parejo, volvemos a presentar y ahora sí, asienta perfectamente bien la batería. Aquí estoy ayudándome una batería que tengo ahí de prueba,
justamente para ver en dónde va a ir la disposición y en dónde vamos a pegar o adherir la herramienta. Ya después lo más fácil va a ser quitar los tornillos o abrir la herramienta. Generalmente todas las herramientas tienen tornillos de crux o puntas Torx. Esto pues es relativamente fácil y en este caso también tiene un pequeño segurito. Ya había retirado todos los tornillos, pero el seguro me impedía todavía separar las piezas. Una vez que retiramos el seguro, el separar las piezas va a ser más fácil. No nos olvidemos si tiene alguna etiqueta, quitarla o cortarla, como en este caso tiene una etiqueta que tampoco me permite separar ambas piezas. Retiramos la etiqueta y con eso ya vamos a tener libre la apertura para poder separarlo y darle el mantenimiento al motor. No es necesario en la mayoría de los casos, sin embargo, en este caso sí yo quise abrirlo para poder soldar las piezas y para poder darle un mantenimiento, para poder soldar los cables que van directamente del switch de encendido hacia el adaptador de la batería. Quiero aprovechar para desmontar el motor y ver los engranes o el engranaje y pues ponerle un poquito de grasa para que dure un poco más la herramienta. A pesar de que ya la he utilizado así únicamente metiendo los cables, la herramienta he podido probar que funciona muy bien. Me ha servido, obviamente, pues es un esmeril no de alta capacidad o un esmeril profesional, es únicamente para trabajos caseros, trabajos básicos, pero al día sí nos puede ayudar a solventar algunos trabajos. Una vez que limpiamos la parte interna, vamos a proceder a limpiar la parte externa y voilà, ya está limpiecito. La magia de la edición nos permite hacerlo en instantes. No nos olvidemos de limpiar todas las partes metálicas, la guarda de protección, las guardas que llevan los motores, los engranes, e incluso el motor con un poquito de lubricante o afloja todo, solo muy poco, solo para quitar el polvo. Verificamos los engranes, obviamente pues ya la tenemos desmontada, nada nos cuesta. Vamos a engrasar o vamos a poner un poquito de grasa. Es grasa común, grasa de chasis, no le voy a poner mucha porque realmente no tengo otro tipo de grasa, pero pues yo espero que esto le dé un poquito más de vida útil, tanto al mecanismo como al motor. Y pues en términos generales a la herramienta en sí. Esta es la grasa que les comento. Solamente vamos a ocupar muy poca. Eso sí, vamos a mojar de la grasa bien todos los engranajes. Y posteriormente vamos a ver cómo funciona con ese tipo de grasa. Yo sé que esta grasa no es específica para engranes o rodamientos, pero lamentablemente es la única con la que cuento actualmente. Lo ideal sería que fuera una grasa de litio, que es para herramientas mecánicas o para engranajes o este tipo de sistemas, pero de momento no cuento con ella. Ya una vez que hayamos engrasado, que hayamos armado todo, pues procedemos justamente eso, a armar todo el mecanismo, tanto eléctrico, con su protección térmica, que es esta que estoy tocando aquí. Es bien importante que la coloquemos. Esta protección es como un tipo fusible que si hay un sobrecalentamiento, incluso un corto, la herramienta va a parar y ya no va a poder ser encendida. Es un sistema de protección que si la encuentran en sus herramientas que lleguen a adaptar o hacer algún tipo de trabajo, yo les recomiendo no quitarla. Vamos a cortar el conector o el arnés que viene en la herramienta y que sirve para que la batería original que tiene este mini esmeril se conecte. No lo vamos a ocupar. En su lugar, lo que vamos a hacer es colocar unos cables
un poco largos, sustituir este que estoy quitando por alguno otro más largo, y asimismo también vamos a alargar el cable negativo con otro cable que llegue justamente afuera de la, digamos, de la herramienta, para que podamos soldar hacia la base. Esto lo vamos a hacer con mucha precaución. Idealmente yo les recomiendo que solden, que le den una pequeña soldadura a los cables y que aíslen muy bien, porque como tiene mucha vibración y obviamente va a meterse mucho polvo si es que cortamos algún tipo de mampostería o plásticos, pues va a generar mucho polvo. También, además de soldar, les recomiendo que le pongan un poco de tubo termocontraíble o termofit, como lo conozco yo aquí, justamente para que quede bien aislado, ya que pues ambos cables por el espacio van a quedar muy juntos, muy pegados. Este tubo termocontraíble es muy económico realmente. Aquí en México cuesta alrededor de 7 a 10 pesos el metro, dependiendo el grosor. Este grosor es lo que cuesta más o menos como 10 pesos el metro, algo así como medio dólar. Yo tengo este cablecito que es más largo y que también tiene la zapata que originalmente viene conectado así. Esto hay que conectarlo nada más, no tiene mayor ciencia, positivo y negativo. Obviamente el negativo es la parte negra y el positivo es la parte que acabo de poner, que no se alcanza a notar muy bien, pero es color naranja. Acomodamos, eso sí, acomodamos muy bien los cables para que no se lleguen a morder o a dañar al momento de tapar la herramienta o a poner la tapa o la segunda parte del plástico. Es bien importante que sí quede bien acomodado. Y procedemos a tapar todo y a atornillar. Obviamente nos aseguramos de que quede todo bien fijo, de poner toda la tornillería como iba. Una vez que hayamos tapado ya todo, ahora sí, vamos a proceder a poner la parte externa, que es la guarda, el arillo de sujeción y el buje, que es el que nos permite asentar, acomodar y atornillar el disco. Atornillamos, verificamos que esté en su posición correcta. Es bien importante que antes de destapar o desatornillar algo, yo le recomiendo tomar una foto o por lo menos acordarse bien de cómo iban las piezas. Vamos a lubricar, aprovechando que ya tenemos todo desmontado con un poquito de afloja todo, solamente pues para evitar la corrosión. Realmente ahí no necesita como tal mucha lubricación, únicamente es para evitar la corrosión. Aquí yo me estoy dando cuenta que el mecanismo de traba que tiene este tipo de mini esmeril es nada más meter un desarmador o alguna punta sobre la muesca que tiene ese buje. Si han utilizado alguna vez algún tipo de esmeril más grande o angular o de 7 pulgadas y media, esos tienen generalmente en la parte de atrás un botón que hace como traba del eje. En este caso pues no lo tiene, y en su lugar tiene esa muesca en el cual ponemos una varilla o en este caso un desarmador y apretamos fuertemente. Así podemos colocar el disco ya firmemente. Vamos a probar. En lo que tenía cargando la batería de 21 volts, yo voy a utilizar esta batería que es de 12 volts. El motor debe de trabajar sin ningún problema, porque recordemos que este tipo de motores, vuelvo a repetir, trabajan entre 12 y 24 volts. Ahí está girando el disco sin ningún problema.
Incluso podemos hacer la prueba para que veamos cómo si está cortando o si permite cortar una lámina metálica. Bien, hasta aquí únicamente fue el mantenimiento, la prueba y cortar la parte donde va a sentar la base de la batería. Ahora sí vamos a empezar en cómo podemos adaptar justamente esta base en la batería. Vamos a marcar cuál es el positivo y el negativo. Es bien importante que nos acordemos de cómo va. Como referencia, la parte de la batería tiene tres muescas. Generalmente este tipo de baterías tienen tres muescas. La parte en donde están dos juntas, que es el conector grande y el conector delgado, es la parte positiva. Y la parte o la muesca o la línea en donde solamente hay una sola es la parte negativa. Es muy importante tener en cuenta este dato para así conectarla de manera correcta. Yo ya aquí estoy soldando. Previamente puse un poco de pasta y estaño o soldadura en el cable y en el conector de la base de la batería. Y obviamente voy a conectar en este caso el cable café oscuro que tengo en la parte negativa y el cable naranja en la parte positiva. Vamos a probar ya poniendo la batería y una vez que esté soldado todo y podemos ver que está trabajando correctamente. Como pueden ver, no es muy complicado, no es mucha ciencia, realmente nada más necesitamos un poco de ingenio para hacer esta adaptación. Ahora, vamos a pegar la base de la batería con un pegamento a base de cianoacrilato. Puede ser de la marca que ustedes prefieran. Aquí en México hay una marca que se llama Cola Loca. Es muy buena, muy efectiva. Sin embargo, pues el botecito tiene muy poco. Yo aquí tengo un pegamento que lo venden a granel y que es exactamente lo mismo que la Cola Loca. Vamos a retirar el disco solamente como protección por si se me llega a caer o para poder manipular. Obviamente pues no tiene energía, no hay ningún problema, pero pues nunca está de más. Se me olvidó aquí colocar el segurito. Es necesario colocarlo para que no se vaya a abrir la herramienta. Volvemos a presentar, esta vez sí ya para ver dónde va a ir la batería. Yo quiero que la batería, el conector quede hacia arriba, justamente para que cuando esté haciendo el corte o el uso de la herramienta, no se vaya a salir la batería. Voy a marcar aquí únicamente para ver, marcar en dónde quedó asentada la herramienta o el mango de la herramienta y vamos a proceder a pegar con este pegamento que les comentaba a base de cianocrilato. Vamos a poner un poco nada más en la orilla o en el contorno y vamos a adherirlo. De aquí en adelante pues es realmente ya muy fácil, muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es presentar, acomodar y pegar. Voy a colocar un poco más de pegamento de cianocrilato y vamos a ir agregando de a poco bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio hace una pasta prácticamente muy dura, seca al contacto del bicarbonato con el cianocrilato, seca y hace una pasta muy dura. Realmente yo he hecho pruebas de dureza con este procedimiento y queda muy bien. Eso sí, vamos a retacarla bastante para que quede lo más sellada o lo más adherida posible. Ahí estamos viendo, ahí estamos probando cómo ya la herramienta ya está funcionando. Y justamente pues es como yo la quería, para que no me estorbe al momento del corte de la batería y tampoco me estorbe la mano al momento de que esté utilizando la herramienta. Vamos aquí a retacarlo, a ponerle bastante cianocrilato, bastante pegamento y bastante bicarbonato para que se haga la piedra. Se hace como un tipo de piedra, como un tipo de... No de resina en sí, pero sí hace un tipo de pasta muy dura que se queda muy bien adherida a los plásticos y a los metales. Este método sirve muy bien para metales y para plásticos. Obviamente, pues para metales o plásticos que tienen un movimiento muy brusco, muy rudo o que tienen bastante torque o palanca, pues no va a ser, no sirve este procedimiento. Pero en este caso, que es únicamente para sujetar algo o para sujetar la batería, en este caso sirve perfectamente. Vamos a poner el disco de nuevo, nos ayudamos
aquí con la traba del eje, que es una de las partes que no me gustó. Es muy tedioso colocar el disco así. Vamos a poner la batería y ahora sí vamos a proceder a probar. Excelente, como podemos ver está cortando perfectamente bien y la batería, a pesar de que no la he pegado muy bien, está funcionando perfectamente bien, no se cae con las vibraciones y al ser una batería de 21 volts, el corte lo hace más rápido, incluso sobre metal. Yo esta herramienta la voy a utilizar principalmente para plástico o PVC para hacer los proyectos que tengo en mente, pero como pueden ver está trabajando perfectamente sobre metal. A ver, vamos a probar sobre una plaquita de PVC. Si cortó el metal, el PVC la debe de cortar muchísimo mejor. Vamos a ver. Y sí, efectivamente, como mantequilla, corta una plaquita de PVC. Consejo de seguridad, nunca le quiten la guarda a ninguna herramienta rotativa, sobre todo si es de alta velocidad. Y utilicen guantes en medida de lo posible. Yo en este caso no utilicé guantes porque en herramientas rotativas de alta velocidad yo no acostumbro a utilizarlas porque así minimizamos el riesgo de que se lleguen a atorar, a menos de que sean guantes de carnaza, ahí sí, pero pues obviamente son más estorbosos. Tengo otras baterías que en el canal voy a subir también el cómo repararlas, más adelante voy a subir esos videos, pero justamente al tener todas las baterías de mis herramientas de este tipo de adaptación para las herramientas me va a ser muy útil. Realmente sí es bastante útil para darle una segunda vida a las herramientas que a lo mejor tenemos desechadas ahí por falta de batería. Lo que se llega a dañar básicamente o generalmente son las baterías. Así, si encontramos alguna batería o tenemos baterías de otras marcas que podemos reutilizar en herramientas que no son compatibles, con esto lo podemos hacer sin ningún problema. Más adelantito en el canal, vuelvo a repetir, voy a hacer el procedimiento de cómo podemos hacer este tipo de adaptadores de batería. Pues hasta aquí el video, mis estimados amigos. Ya nada más estoy probando aquí en la práctica cortar un clavito para poder colgar mis herramientas o mis reglas. Les agradezco muchísimo el favor de su atención, el haber visto este video. Si pueden darle un like, si pueden suscribirse, me ayudaría muchísimo para hacer crecer este canal. Les estaré trayendo bastantes más adaptaciones, bastantes más cositas de taller que podemos hacer incluso en nuestra casa. Algunas otras no necesitamos herramienta tan grande, en algunas otras quizás sí, pero siempre vamos a enseñarles lo que hacemos aquí en casa y en taller. Me despido de ustedes, muchísimas gracias de nuevo por su atención. Saludos y gracias.